Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Para mí es un verdadero honor y un gran placer estar hoy aquí con ustedes. Y hoy quiero hablarles de un tema muy precioso que es la relevancia y la alta vocación de la Iglesia de Cristo. La relevancia y la alta vocación de la Iglesia de Cristo. En anteriores oportunidades he tenido la oportunidad de poder hablar sobre los pactos bíblicos, algo tan precioso como son los pactos en la Biblia. Muchos se preguntarán, pero ¿por qué insiste tanto en hablar de los pactos bíblicos? Pues los pactos bíblicos es la manera en que está estructurada la Biblia y la manera en que Dios ha decidido relacionarse con los hombres a través de pacto o convenio. La manera de pacto o convenio se hace de manera unilateral. El hombre no puede hacer un pacto o convenio con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la distancia entre Dios y los hombres es tan grande que aun cuando nosotros le demos obediencia como a nuestro Creador, sin embargo, nunca podríamos haber alcanzado la recompensa de la vida eterna por ninguna obra o acto religioso, sino que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y hablando de muertos, es que está muerto literalmente, es un cadáver, no puede comunicarse con Dios. Si a Dios no le hubiera placido, por medio de esos pactos, desde antes de la fundación del mundo, en el pacto eterno, Él decidió enviar a su Hijo unigénito con un propósito, que Él viniera. Él sabía que el hombre iba a caer en el huerto de Edén. Entonces Dios envió a su Hijo con un gran propósito, de venir a cumplir los mandamientos, la ley moral que nosotros no podemos cumplir. Y desde el principio de la Biblia, Génesis, desde Éxodo, tocando cada libro de la Biblia, hasta el final, Apocalipsis, es un plan desarrollándose en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia solamente trata de Él. Cristo es el centro de las Escrituras. Vemos un plan desarrollado desde el principio de los tiempos. Muchos se preguntarán, pero el Antiguo Testamento, ¿cómo lo podemos interpretar? ¿Es diferente al Nuevo Testamento? ¿Son dos pueblos, dos planes distintos? No, mis hermanos. Hay un solo plan, desde antes de la fundación del mundo, que es en el Hijo de Dios, Jesucristo, y se ha ido desarrollando desde Génesis y todos los libros de la Biblia. Muchas personas cogen el Antiguo Testamento como historias morales, como historias de David. ¡Ay, tan bueno David, el rey Davídico! Moisés en el monte Sinaí con el pueblo tan bueno, ser de ejemplo. No, mis hermanos, la Biblia solamente trata de un personaje y es Jesucristo. Jesucristo estado en todo el libro del Antiguo Testamento, desarrollándose hasta en el Nuevo Testamento. No podemos separar estos planes, solamente se trata de un personaje principal, que es Jesucristo. Bueno, me desvío un poco del tema, pero quiero explicarles bien porque yo he hablado tanto de la relación de Dios con los hombres a través de esos convenios que Dios ha decidido hacer con las criaturas caídas como nosotros. Vemos a Jesucristo como aquel Adán, aquel segundo Adán que sí cumplió los mandamientos. No fue como el primer Adán que en el jardín de Edén incumplió, sino que Jesucristo en un desierto fue perfecto. Vemos aquel verdadero Noé. Jesús es el verdadero Noé, que a pesar, Él quedó como el único hombre sobre la faz de la tierra. En la inundación que hubo, Él fue el único que quedó. Jesucristo es el único hombre merecedor de estar en la faz de la tierra. Jesucristo es aquel verdadero Noé. Jesucristo es aquel verdadero Abraham, la simiente de Abraham prometida desde el principio de Génesis. Jesucristo es aquel Isaac en el monte Moriah. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, que Dios le dijo que no lo sacrificara, pero Dios en la cruz del Calvario sacrificó a su hijo y lo mató por amor a nosotros, para la reconciliación del hombre. O sea que Jesucristo es ese verdadero Isaac. Jesucristo es el verdadero pueblo de Israel. Israel andó 40 años en el desierto, pero Israel no fue fiel
a los mandatos de Dios. Mas Jesucristo es el verdadero Israel. Jesucristo verdaderamente cumplió toda la ley de los mandamientos. Y en el desierto, en 40 días cumplió lo que Israel no pudo cumplir en 40 años. Jesucristo es ese verdadero rey davídico y todos los hijos del rey David. Ninguno de los hijos del rey David pudo ser fiel a la casa de Dios, pero Jesucristo es ese verdadero rey en su casa y ha sido fiel para siempre. Jesucristo es el gran cumplimiento del nuevo pacto y Él va a la cruz como sacrificio perfecto. Al principio de Mateo, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era como ese que le estaba dando la bienvenida a ese gran Salvador. Mis hermanos, Jesucristo es la historia de la Biblia, no son historias separadas. El Antiguo Testamento no es aparte del Nuevo Testamento, es una sola historia y viene desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, hoy voy a hablar de la relevancia y la alta vocación de la Iglesia de Cristo. La relevancia y la alta vocación de la Iglesia de Cristo. Efesios 3:10. Efesios 3:10. Me perdonan por hacer ese dato allí, explicar un poco los pactos, pues quiero, si Dios me permite en próximas oportunidades, seguir explicando ese gran plan perfecto de Dios desde el principio, pero hoy voy a hablar de la alta vocación de la Iglesia de Cristo. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El apóstol Pablo tiene en muy alta estima a la Iglesia. El apóstol nos da una gran perspectiva de lo que es la Iglesia del Señor en esta carta. La Iglesia tiene la misión de dar a conocer, no solo en esta tierra, sino a los principados y potestades, más allá de la tierra, más allá del cosmos, más allá de lo visible y lo invisible. Nos dice que la Iglesia es esa institución más importante del mundo, que traspasa más allá del cosmos y que da un mensaje extraordinario, el mensaje de la salvación. Tiene la obligación de anunciar las riquezas de la gloria y de la gracia de Dios, no solo en este mundo, sino fuera de este mundo, a los principados y potestades, más allá de todo el cosmos. Estados Unidos, Rusia, China, son naciones que tienen la capacidad de tomar decisiones en lo económico, militar, político, pero como el apóstol Pablo nos dice que la Iglesia es la institución más grande del mundo, un organismo compuesto por personas de todo el mundo, llamados por Cristo y llamados por Dios, tiene esa obligación de dar a conocer de forma especial el plan perfecto de nuestro Dios. No sé cuántos vemos la congregación local así. En algunas iglesias pueden decir: no somos como 15 personas, 20 personas, no somos los más ágiles, no somos los más inteligentes, no somos los más fuertes. Pero ¿cómo así que el apóstol Pablo dice que nosotros somos la institución más poderosa y más con esa capacidad de Dios en este mundo? Cristo dijo, hablando de la iglesia, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aunque se levanten contra la iglesia de Cristo, no podrán vencerla, porque se tiene esa sublime obligación y ese poder de Dios para llamar a todas las personas del mundo y poder brindar las grandes riquezas de la gloria y de la sabiduría de nuestro Dios. Esta doctrina de la iglesia, estamos hablando de una doctrina preciosa que la Biblia da, no es cualquier doctrina. En Efesios 3:14, nos presenta esa gran perspectiva de lo que es la iglesia del Señor en esta carta. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por cuál causa? Por lo que Él ya habló, de la grandeza, de la sublime profundidad que tiene la iglesia en la historia del plan de salvación. Todo el capítulo 2 de Efesios, Pablo nos habla del misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? El misterio de Dios es Cristo, que fue comprendido en el Antiguo Testamento por tipos, sombras en el Antiguo Testamento.
Ningún santo en el Antiguo Testamento, ni siquiera Juan, que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ni siquiera Juan pudo discernir completamente quién era Cristo. Ni siquiera los apóstoles, cuando él iba a morir, él les decía que era necesario que él fuera a morir. Ni siquiera ellos pudieron discernir verdaderamente quién era Cristo. Cuando Juan el Bautista, quien recibió revelaciones especiales del Padre, y lo vuelvo a repetir, él dijo, él fue el heraldo, el que le dio la bienvenida a Cristo en este mundo, que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ni siquiera Juan tuvo esa comprensión perfecta de quién era Cristo. ¿Por qué? Él, cuando lo llevaron a la cárcel bajo la fuerza del imperio, él le dice a sus discípulos, le dice que le preguntara a Cristo si verdaderamente él era el Cristo. ¿Por qué? Porque la comprensión que un judío de esa época y de Juan el Bautista era que Cristo vendría a inaugurar un reino y que acabaría con el imperio para siempre, el imperio romano. Pero Cristo no vino como un rey fuerte a acabar a espada al imperio romano, sino que él le dice a Juan, le manda a decir con sus discípulos, los ciegos ven, los sordos oyen. O sea que Cristo vino a impartir otro tipo de reino, en su reino presente, otro tipo de reino, pero Juan no pudo discernir completamente quién era Cristo, sino luego hasta la resurrección. Los hermanos de Cristo creyeron que él estaba loco. Él, cuando estaba predicando en Galilea, los hermanos de Cristo lo buscaban porque creían que él estaba loco. Pero todo fue revelado después de la resurrección y todos ellos creyeron, los hermanos de Cristo, los apóstoles, todos. El plan perfecto de Dios fue revelado luego de la resurrección. Pablo nos dice que no solamente Dios tenía un gran misterio, que era Cristo, sino que Cristo tenía un gran misterio. ¿Cuál es el misterio de Cristo? El misterio de Cristo no pudo ser revelado en el Antiguo Testamento, sino luego de Pentecostés. Y el misterio de Cristo es la iglesia. La iglesia es el gran misterio de Cristo que se ha ido desarrollando desde el principio de los tiempos en el huerto del Edén, luego en el templo de Jerusalén, y luego la iglesia de Cristo que está por todo el mundo, llena por judíos y gentiles creyentes que han creído. Pablo nos dice en el capítulo 2 de Efesios que Cristo no solamente propició la reconciliación de los judíos creyentes con Dios, sino que solamente también propició la reconciliación de los gentiles, de dos pueblos. En la cruz de Cristo se reconcilió dos pueblos que eran irreconciliables, judíos y gentiles. Eran dos pueblos que los judíos no querían a los gentiles, los judíos aborrecían a los gentiles. Una de las oraciones de los judíos era Dios, más que todo de las sectas religiosas, fariseos, saduceos, era Dios, gracias, porque no nací perro, ni mujer, ni gentil. Ellos aborrecían a los gentiles, los cuales consideraban inmundos. Pero Cristo, cuando viene, no solamente revela en la cruz que no solamente vino por los judíos, había muerto por los judíos creyentes, sino que también había venido por los gentiles a reconciliarlos en un solo nuevo hombre que se llama la iglesia. El verdadero Israel de Dios está compuesto por judíos y gentiles creyentes. Y el judío que no cree en Cristo no hace parte del pueblo de Dios. El apóstol Pablo nos dice que no todos los hijos descendientes de Abraham son israelitas, sino que los que son de la fe. Cuando Cristo muere, los judíos solamente creían que había muerto por ellos, pero luego se les iba a revelar todo. No sé si recuerdan cuando el Espíritu Santo se le presenta a Pedro y le dice que fuera a la casa de un gentil romano. Este gentil si alguien me puede ayudar con el nombre, que no recuerdo. Cornelio, a la casa de un gentil romano que se llama Cornelio. ¿Qué hubiera pasado donde el Espíritu Santo le diga a Pedro por medio de una persona: Pedro, ve a la casa de un gentil romano, predícale? ¿Qué hubiera dicho Pedro, que era un judío? ¿Qué hubiera dicho? Jamás, porque yo nunca he ido a una parte donde están los gentiles, que ellos los consideraban inmundos. ¿Qué tuvo que hacer el Espíritu Santo para que Pedro
se diera cuenta de todo esto, le dio una visión, y en esa visión le presentó ciertos animales que eran considerados inmundos, muchos tipos de animales. Pedro tenía mucha hambre y el Espíritu Santo le dice: Pedro, mata y come. ¿Qué es lo que le respondió Pedro? Pedro le dice: jamás, porque a mi boca no ha entrado nada inmundo. El Espíritu Santo le dice a Pedro: no digas inmundo a lo que yo he santificado. Luego los siervos de Cornelio van por Pedro, y Pedro, en ese momento que fueron los siervos de Cornelio, él se dio cuenta que la muerte de Jesús no solamente había sido por los judíos creyentes, sino por los gentiles. Ahí se le iba a aclarar todo. No sé si recuerdan cuando Cornelio fue y la familia fue bautizada y llegó el Espíritu Santo y ellos empezaron a hablar en lenguas. Los judíos decían: con que Dios también ha dado arrepentimiento a los gentiles. Esto era un misterio, el misterio más grande de la gracia de Dios, por lo cual los principados y potestades quedan asombrados de que Dios unió dos pueblos que eran irreconciliables, judíos y gentiles, en un solo y verdadero hombre que se llama la Iglesia. El verdadero Israel de Dios está compuesto por judíos y gentiles que creen en Él. En el verso 1 de Efesios 3, 1 al 13, Efesios 3, 1 al 13, esto era un gran misterio, mis queridos hermanos, pero Cristo vino a reconciliar a estos pueblos irreconciliables, a hacerlos en el verdadero Israel de Dios. No es dos pueblos, como muchos hoy dicen: es que judíos van a entrar luego con un segundo pueblo. No, desde el principio de los tiempos, la masa de judíos y la masa de gentiles ha sido reconciliados en un solo y verdadero hombre que se llama el Israel de Dios, el Israel espiritual, la Iglesia. Desde el principio de los tiempos han venido judíos y gentiles. En el verso 1 de Efesios nos dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Cuál misterio? El misterio de que vino a reconciliar dos pueblos que eran irreconciliables, los judíos y los gentiles. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mis hermanos, ¿cuál es la marca, aquí un poco tocando otro tema, cuál es la marca de un verdadero apóstol? El apóstol Pablo dice: a mí, que soy el más pequeño de todos ustedes. Él no dice: porque yo, Pablo, les ordeno, yo soy el apóstol de tal y tal a las naciones. El apóstol Pedro en su carta dice: y yo, obispo entre ustedes. El apóstol Pedro no dice: yo les ordeno que esto y esto. No, mis hermanos, la verdadera marca de un apóstol bíblico, que solamente somos de la Biblia, porque no hay más apóstoles en estos momentos, es la humildad. No es de ahorita llegan muchos y yo soy el apóstol tal, no, es la humildad. Dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Mis hermanos, nosotros como cristianos somos desconocedores de las grandes riquezas de Dios en Cristo Jesús. Nosotros como parte de la iglesia tenemos una misión importante, como en Mateo 28, que nos dice que la iglesia tiene la misión de discipular a personas de todas las naciones. La iglesia tiene una misión más allá de la tierra, más allá del cosmos, más allá de lo visible. Y nos dice el apóstol Pablo que hasta los principados, en el capítulo 6, que los principados y potestades
Dice en el capítulo 6, vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes ante las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestados, principados, potestades y contra gobernadores de las tinieblas en este siglo. El apóstol Pablo se refiere a aquella creación antagónica, y no solamente la antagónica, a la creación de los ángeles de Dios. ¿Cómo es que la iglesia en su parte terrestre puede predicar el evangelio no solamente a esta tierra, sino más allá del cosmos, más allá de lo visible, más allá de lo invisible? Nos dice que le llegan todos los principados y potestades. Pero lo más increíble es que ellos están asombrados de que Dios pudo reconciliar a dos pueblos irreconciliables, a judíos y a gentiles, y hacerlos en uno y solo verdadero pueblo que se llama la iglesia, el verdadero Israel de Dios, que está compuesto por judíos y gentiles que creen en Él. Y que estos principados y potestades se asombran de la multiforme grandeza y sabiduría de Dios. Estos dos pueblos que se odiaban pueden ahora estar en un solo y verdadero hombre, en la iglesia. Y que la iglesia tiene la misión celestial sublime de anunciar la riqueza de la gracia de Dios a todo el cosmos. Este fue el primer tema, mis hermanos, la relevancia de la iglesia de Cristo. Ahora voy a hablar de la alta vocación de la iglesia de Cristo. La alta vocación de la iglesia de Cristo. En el libro de los Hechos nos presenta al Señor salvando a personas para unirlas a la iglesia. Nos dice en Hechos 2:47, Hechos 2:47, Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mis hermanos, el Espíritu Santo trabaja con los apóstoles y los unía, hablaba a personas y los unía inmediatamente. La persona que creía era unida al cuerpo de la iglesia. No hay eso de que un cristiano que yo veo en casa la predicación. No, mis hermanos, dice que añadía. No dice, el Señor dejó a todos allá en sus casas, o no, dice que añadía a todos aquellos que habían de ser salvos. Mis hermanos, es muy importante el congregarnos. Amén. La mayoría de las epístolas tienen como fin edificar a un cuerpo, a la iglesia, a un pueblo. Las epístolas no nos hablan de hombres separados. Inclusive las epístolas de Tito, a Filemón, Timoteo, eran dirigidas a un hombre, pero eran dirigidas a un cuerpo, a la iglesia de Cristo. Nunca por allí un cristiano individual o un cristiano solo, no. Un cristiano así no tiene el don de la iglesia, no tiene el Espíritu Santo, no puede tener esa edificación en la iglesia de Dios. En Hechos 20:28 nos dice que Cristo vino a salvar un pueblo para sí. La obra de la redención fue realizada por la iglesia como un pueblo. Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15 nos presenta a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Una columna es aquel cimiento que está allí, que es construir una casa, y muestra a la iglesia como esa columna, y el baluarte es eso que nos muestra verdaderamente que está la verdad de Cristo. La iglesia es una columna y baluarte de la verdad. Un cristiano que no se congregue no está en la verdadera verdad de Cristo Jesús, está en una mentira. El cristiano se debe congregar, porque la iglesia es la columna que muestra la verdad a todo el mundo, por medio de judíos y gentiles.
El propósito redentor eterno de Dios desde el principio de los tiempos siempre ha sido, el final de todo este propósito siempre ha sido la iglesia del Señor. Siempre ha sido la culminación del lugar del reino de Dios. Ya el lugar del reino de Dios no es el templo de Jerusalén, no, la iglesia es la progresión al templo de Jerusalén, donde están los verdaderos creyentes, donde no es por nacionalidad, no es por obras, sino que es por los que creen, es por creer, los que hacen parte de la iglesia del Señor. Los cristianos del siglo XXI debemos volver nuestra mirada hacia un conocimiento correcto de ella, pues no amarla sería no amar lo que más ama Cristo, pues Cristo, ese buen misterio de Dios que es Cristo, que es la iglesia. La iglesia es el misterio de Cristo, y no amar la iglesia o decir que no me congrego es verdaderamente no amar a Cristo y al lugar donde nosotros nos podemos congregar. Las iglesias locales son los cuerpos por medio de los cuales Dios manifiesta su multiforme sabiduría y grandeza, y donde Dios ha unido está ese misterio de Cristo, el misterio de Dios, por medio de judíos y gentiles creyentes, donde nos dice acá que, como les dije anteriormente, el reino de Dios, en su etapa primaria en Génesis, nos muestra el lugar del reino de Dios, que era el jardín del Edén. Después fue Canaán, y luego en la etapa de Israel fue el templo de Jerusalén. Pero ahora nos muestra a la iglesia. Todo ha sido un plan perfecto desde el principio de los tiempos. No son planes separados, mis hermanos. No es que Israel viene por un lado y el pueblo y los creyentes por el otro. No, siempre ha sido un solo verdadero plan, donde se han unido judíos y gentiles en un solo cuerpo. La iglesia es la esposa de Cristo. Como un esposo ama a su iglesia y un esposo ama a su esposa y le da su corazón, asimismo su esposa le da el corazón a su esposo, asimismo ha sido Cristo con su iglesia. Dios ama a una persona que se convierte, pero más ama a su cuerpo, a la iglesia como un solo cuerpo. La iglesia no es un club social, no es una ONG, no es una institución de carácter social, sino que la iglesia tiene un llamado sublime en el plan eterno de redención. Es un llamado eterno que Dios ha destinado desde el principio de los tiempos. Este llamado es un llamado celestial, mis hermanos. Es un llamado grandioso que tiene la iglesia de Cristo. Mis hermanos, Pablo usa repetidamente la imagen de la construcción en sus epístolas. Representa a los cristianos como ese edificio que está siendo juntamente construido junto con Cristo, que está siendo justamente desarrollado con Cristo. Entonces la persona que no se congrega no está siendo construida, no está siendo edificada en el fundamento de Cristo. Esa persona verdaderamente se ha alejado de los principios bíblicos. También nos muestra, aquí nos dice que la labor de los pastores y maestros que Cristo ha dado a las iglesias locales no consiste en trabajar para ellos mismos, sino que se convierte en instrumentos especiales a través de los cuales Dios mismo se encarga de edificar y dar crecimiento a los suyos. Palabra de Dios. Mis hermanos, vamos a orar. Los invito a que estén de pie. Oh Dios Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, porque tú has revelado tu gran misterio por medio de Cristo, que es la iglesia. La iglesia es por lo cual todos los principados y potestades se sorprenden de la multiforme sabiduría y grandeza tuya, oh Señor, que tú has dado a conocer desde el principio de los tiempos. Este gran misterio, Señor,
y que hasta los principados se sorprenden. Yo te pido, Señor Jesús, que el cristiano que cree que en la casa, viendo la prédica, se está congregando, yo te pido, Señor Jesús, que esa persona venga a la iglesia y sea edificada, sea construida verdaderamente bajo el fundamento de los apóstoles y los profetas dados desde el principio. Te pedimos, oh Señor Jesús, por esta iglesia, que siga creciendo en la gracia tuya, siga creciendo en la verdad y en el fundamento de los apóstoles, en el fundamento de la sola escritura, en el fundamento tuyo, Dios Padre Celestial, que tú sigas agregando a la iglesia tuya, Dios Padre Celestial, los que han de ser salvos, los que tú has designado, Padre, que han de ser salvos desde el principio. Te pedimos, oh Dios Padre Celestial, por las necesidades de todos los hermanos de la iglesia, para que tú, Padre Celestial, los llenes de tu gracia, de tu gloria, de tu favor, que tú los llenes, Padre Celestial. Si alguno está pasando alguna necesidad, que seas tú, Padre Celestial, y Cristo, que ama a la iglesia, que siga amando a esas personas que somos miembros de la iglesia, y que seas tú, Padre Celestial, supliendo toda necesidad, supliendo cada necesidad, oh Señor Jesús. Permítenos ser edificados mediante el fundamento de la Escritura, Dios Padre Celestial. Te pedimos, Padre Celestial, que la iglesia y que todas las personas que prediquen acá solamente prediquen de Cristo, que no prediquen otras cosas, Padre, sino solamente Cristo céntrico, que sea Cristo y la sola Escritura, Señor, lo que tú has dejado como la única norma de la fe y la conducta, que es la única palabra profética segura, la Biblia. Que la Biblia sea la que nos dé luz, la que nos impacte, la que nos construya, oh Señor. Que seas tú, Padre Celestial, edificando esta iglesia mediante el fundamento de la Escritura, mediante el fundamento de los apóstoles. Oh Dios Padre Celestial, gracias, Señor Jesús, estoy por todos mis hermanos. Que mis hermanos sigan adelante, sigan perseverando en las actitudes de sabiduría, oh Dios Padre Celestial, y que sigan llenándose de la Escritura, porque es la única que nos llena, es la única, Padre Celestial, que podamos guardarla para que andemos, Padre Celestial, llenándonos de tu palabra, llenándonos solamente de tu alimento espiritual día y noche, Padre Celestial, que perseveremos todos los días en la Escritura, porque es la única palabra para salvación. Fuera de ella, querido Padre, que fuera de ella no hay nada, fuera de ella solamente hay muerte, pero en la Escritura está la vida eterna. Te pido, Dios Padre Celestial, que llenes a todos mis hermanos y que este fin de semana sea de bendición para ellos. Que seas tu, Padre Celestial, llegando a cada persona y que sea, Padre Celestial, fundamentándolos, como dije anteriormente, en la Escritura, llenándonos solamente de tus principios bíblicos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria a Dios.